acá básicamente lo que estamos viendo, ¿sí? Sería desde que comienza el proceso de la fecundación, o donde ocurriría la fecundación, que como ustedes saben es en el primer tercio, ¿sí? O el tercio externo de la trompa uterina, ¿sí? Donde debería de ocurrir la fecundación para que ese embrión en desarrollo logre implantarse en una zona que va a ser viable, ¿sí? Bueno, Perdón, Euge, sí. preguntan si grabamos la clase o no, no sé. Sí, yo no la grabo, no hay ningún problema. Yo después lo que pensaba que me habían pedido los chicos de la otra comisión, subir las diapos, pero si además quieren grabar la clase, que grabemos la clase, no hay problema. Bueno, entonces la grabo y después veo cómo se la subo. Sí, porque a veces quedan pesadas y por ahí como un link o lo que fuere. Bueno, entonces, el embrión se fecunda, ¿sí? El óvulo se fecunda en la primera o en el tercio externo de la trompa uterina y comienza ese embrión, ¿sí? A viajar a través de la trompa hasta lograr implantarse en el endometrio, ¿sí? Ese viaje que comienza así, más que de la primera semana, desde que comienza la fecundación, y durante la primera semana, básicamente lo que va a hacer el embrión es simplemente, ni nada más ni nada menos, que dividirse, comenzar a dividirse digamos, partes simétricas. Las células lo que van haciendo, se mantiene el tamaño originalmente en este momento de lo que va a ser el embrión, solo que las células empiezan a disminuir su masa, su tamaño, ¿sí? Empiezan a transformarse cada vez más chiquitas en una división hasta llegar más o menos a unas 32 células, que es en la fase de mórula, y luego en ese proceso, no sé por qué no me pasa, a ver, de diapo, bueno, esto es lo mismo, esperen. Y luego en ese proceso, ¿sí? Empieza otro dentro de esta fase de mórula, que es el proceso de compactación. Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, supongamos este cuadro que tienen acá, básicamente lo que van a tener es un ciclo menstrual de 28 días, en teoría de una mujer que es regular, lo que uno espera que sea la normalidad, por decirlo. Muchas veces no es así. Hay ciclos menstruales que son más largos, ciclos menstruales que son más cortos, o que no se ovulan el día 14 como en realidad se espera. Pero vamos a suponer que estamos hablando siempre de lo que debería de ser. Empieza, se considera el inicio del ciclo menstrual, el día, ¿sí? El primer día de la menstruación. Entonces ahí empieza la fase menstrual y hasta hoy los folículos primarios, ¿sí? Empiezan después de la fase menstrual a proliferar. Cuando finalizan el desarrollo del folículo de lo que va a ser el ovocito, todavía si no es un óvulo, sino del ovocito, ese ovocito ya entra casi aproximadamente en el día 14, que es en el día donde, digamos, más fértil de la mujer, donde el ovocito está más fértil y más receptivo. Si en ese momento hay alguna relación, sí, protección, en ese momento o algunos días antes, ¿sí? Porque los espermatozoides viven alrededor entre 5 y 7 días entre las fimbrias, o sea, entre los pliegues de las trompas de falopio. Entonces, con no cuidarse unos días antes, digamos, aún puede haber una fecundación, inclusive unos días después. Entonces, pero supongamos que justo en el día 14 se produce la fecundación y es todo de libro, y a partir de ese momento empieza la división, ¿sí? Se culmina la división meiótica del ovocito, se produce la fecundación y empieza la división de ese cigoto, ¿sí? A transformarse en una mórula. Después de esa mórula se compacta, va a aparecer el blastocito y ahí empieza todo el desarrollo propio del embrión correspondiente a lo que va a ser primera, segunda semana y tercera semana de gestación. Acá quiero hacer una aclaración en cuanto a lo que es la diferencia de semanas de embarazo y semanas de gestación. ¿Alguno me puede decir cuál es la diferencia? Hola, hola, hola. Profe, ¿Alguien ¿serían sabe? 2 semanas, profe? Sí, O sea, porque empezamos a contar desde la última menstruación. sí. Eso es el día que, o de qué estamos hablando ahí. Los meses de... Por fecha de última menstruación sería. Ahí contamos, Claro. pero sí, semanas de gestación o semanas de embarazo, que estamos contando.
Semanas de embarazo. Semanas de embarazo. Exactamente. Entonces, en realidad, como uno lo que piensa es decir, bueno, aproximadamente en el día 14 se produjo la fecundación, pero en realidad no se sabe con exactitud, ¿sí? Entonces, se calcula más o menos para estar dentro de algo probable, se habla de semanas de embarazos. Y esa semana de embarazo se considera la primera semana, o sea que el embarazo comienza con la fecha de la última menstruación. Por eso, cuando tenemos 2 semanas de gestación, en realidad estamos hablando de 4 semanas de embarazo, ¿sí? Tengan cuidado porque algunos libros hablan de semanas de embarazo y otras semanas de gestación, por eso se puede prestar a confusión, sobre todo porque en los primeros meses y sobre todo en las primeras semanas, 2 semanas de diferencia, o sea, es otra cosa, es completamente diferente, son embriones completamente diferentes. No es lo mismo un embrión de semana 2 que de semana 4, ni de semana 6. En estos momentos son tantos los cambios que van pasando rápidamente, ¿sí? Que errarle en 2 semanas estamos hablando de embriones completamente diferentes, ¿sí? Hasta eso más o menos lo tienen en claro. Sí, profe, ¿lo puede repetir, por favor, la semana de gestación? Las semanas de gestación son las semanas que se considera desde que se fecunda propiamente el ovocito y empieza la división del cigoto a formarse el embrión, ¿sí? Entonces ahí consideramos las semanas de gestación, que uno asume que es aproximadamente en el día 14 del ciclo ovulatorio, ¿sí? Eso es lo que en general se asume. Entonces, esas son las semanas de gestación. Como esto no es tan fácil, de hecho hay mujeres que no saben o no tienen ciclos menstruales regulares o no menstruan todos los meses, quizás no es tan fácil, lo que se hace es hablar siempre en general de semanas de embarazo. Cuando uno está embarazada y se hacen los controles, te hablan de semanas de embarazo o de meses de embarazo. Las semanas de embarazo se empiezan a contar desde la fecha de la última menstruación, ¿sí? Entonces, si la fecundación fue más o menos por acá o fue más o menos por acá, no tiene importancia, porque nosotros estamos hablando de semanas de embarazo. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Entonces, siempre son 2 semanas de embarazo más que de gestación, estimativamente. ¿Está? Bueno, ahora me paso una y vamos a volver para atrás. Entonces, aproximadamente, ¿sí? Cuando empieza el cigoto a dividirse, ¿sí? Se empiezan este cigoto que era en realidad o este ovocito que es fecundado, empieza a dividirse, ¿sí? Siempre en pares. Y a esas divisiones, a esas células, las vamos a conocer como blastómeras o blastómeros. Empiezan a dividirse, 2, 4, 8, siempre de a 2, y generalmente, después de la tercera segmentación, ¿sí? Ese ovocito, esa mórula de la que estamos hablando, empieza a compactarse. Piensen que estamos hablando súper temprano en el desarrollo, o sea, a 3 días más o menos, son casi 2 días aproximadamente, no llegan a las 48 horas post fecundación, o sea, nada, al inicio de la nada misma. Y las células que estamos pensando que deberían ser totipotenciales, es decir, con la capacidad de cada célula generar cualquier tipo celular del organismo, empiezan a tomar una ubicación especial, ¿sí? Si bien son todavía totipotenciales y tienen la gran capacidad de generar todos los tipos celulares, ya empiezan a encontrar una ubicación particular dentro de ese embrión, ¿sí? De esa mórula. Entonces, ese proceso se lo conoce como compactación y va a hacer que las células se dividan como en 2 grupos. Las células que van a estar hacia el centro de esto, ¿sí? Que lo van a ver acá, ahí, a esas las vamos a conocer como las células que van a dar origen al embrioblasto, a todo lo que va a tener que ver luego con el embrión. Mientras que las células que quedan bien en la periferia, ¿sí? En la periferia de esta compactación, van a ser las células que van a dar origen al trofoblasto, que va a tener que ver con todos los anexos embrionarios, ¿sí? El trofoblasto. Entonces, esa es como la primera diferenciación que empieza a aparecer. En estos momentos, fíjense que todavía estamos en la primera semana de gestación, es cuando es probable, y no se sabe cuáles son las causas, que el embrión pueda escindirse en 2 y a veces hasta en 3, que es más raro todavía, y eso son lo que va a generar los gemelos, ¿sí? Que es el mismo embrión, o sea, el mismo óvulo fecundado por el mismo espermatozoide,
que en algún momento, debido a alguna de las divisiones, se escinde en dos partes. No se sabe cuáles son los mecanismos moleculares, se sabe que puede ser recurrente en personas que ya tuvieron un embarazo gemelar, que esto vuelva a repetirse, pero no se sabe cuáles son las causas, si hay una causa ambiental, genética, se estiman, pero no se conocen con seguridad, ¿sí? Y cuanto más tarde ocurra esta partición de este cigoto, de este embrión, más probable es que esa división sea incompleta, ¿sí? Y ahí estamos hablando, porque después vamos a ver en la guía que hay un caso de los gemelos siameses. Cuanto más tarde es esta separación, es más probable que esa separación sea incompleta. ¿Hasta acá más o menos me siguen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, empezamos en la fecundación. Luego de la fecundación, el cigoto empieza el proceso de segmentación, empieza a dividirse generando blastómeros, y luego esos blastómeros van a entrar en la fase de mórula, donde la mórula es la que va a compactarse, generando la zona que va a ser primero el embrioblasto y luego el trofoblasto, ¿sí? Esto acá yo quiero volver hacia atrás, aguárdenme, acá. Bueno, una vez, ¿sí?, que esa mórula se compactó, ya estamos entrando a lo que va a ser, ¿sí?, la segunda semana. Empieza a finalizar la primera y entramos hacia la segunda semana. La segunda semana, ¿sí?, tiene como característica procesos que son muy, muy importantes. Y vamos a estar hablando, para que se acuerden como regla memotécnica, segunda semana, y casi todos son de a dos, ¿sí? Vamos a tener una formación de un disco germinativo, de un embrión que es bilaminar, ¿sí? Dos capas, que no son las dos capas que nosotros, o sea, las capas que hablamos habitualmente, como podría ser ectodermo o endodermo. Estas capas todavía no existen en este momento, ¿sí? Empieza a aparecer el mesodermo extraembrionario, no el embrionario. Empieza a aparecer también hacia el final de la segunda semana el celoma extraembrionario. Y otro proceso muy importante que aparece en la segunda semana es la cavitación. ¿Alguien sabe qué es una cavitación? ¿Qué pasa cuando hay una cavitación? ¿Alguno sabe que es un espacio que se llena de líquido? En realidad, casi. La cavitación lo que hace es hacer en un lugar donde había una masa, o sea, un espacio macizo, se empieza a generar un espacio, ¿sí? Que puede estar lleno de líquido, lo que sea. Pero la cavitación es un proceso muy común en todo el periodo embriológico, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, todo lo que es el tubo digestivo en un comienzo es una masa sólida, después eso se cavita y se ahueca. Entonces, la cavitación es un proceso propio de todo lo que es el desarrollo embriológico. Pero en la segunda semana es muy característico porque va a ayudar a generar espacios que van a ser claves para el desarrollo del embrión y del feto, como la generación de lo que va a ser el amnios y el saco vitelino y lo que va a ser el celoma extraembrionario. Por eso es muy, muy importante. Entonces, empieza la segunda semana, ¿sí? Está empezando, y teníamos antes, esto estaba todo macizo, esto que tenemos acá era todo macizo, una cosa maciza, donde teníamos las células del centro que iban a ser las que iban a dar origen al embrioblasto, y por fuera el trofoblasto. ¿Qué pasa? Empieza a cavitarse, ¿sí? Empieza este proceso de cavitación a generar un espacio, y las células que van a ser propias del embrioblasto se van a desplazar hacia un polo de este embrión en formación, que se va a conocer como el polo embrionario, y hacia ahí vamos a tener el embrioblasto. Y por fuera, sí, todo el trofoblasto rodeándolo, y después en el espacio, o sea, entre el embrioblasto y el trofoblasto también va a haber un espacio que lo vamos a conocer como el blastocele, ¿sí? Ahí empieza el proceso de cavitación y estamos lentamente empezando la segunda semana de desarrollo. ¿Hasta acá vamos más o menos bien? Profe, ¿ese proceso de cavitación va acompañado de un aumento de tamaño o todavía no aumenta de tamaño? Todavía no, pero ahora ya en breve va a empezar a aumentar de tamaño, ¿sí? Porque ahora, ya al principio era porque lo que necesitábamos, imagínense en que el tamaño del ovocito es una célula gigante comparada con, bueno, tenemos las motoneuronas que son mucho más grandes, pero con lo común
el común de una célula es muy, muy grande. Entonces lo que se necesita en ese momento es empezar a disminuir la masa celular hasta que llegue a una masa normal y después sí va a empezar a crecer porque van a empezar a aparecer espacios, van a empezar a aparecer un mayor número celular. Una vez que las células adquieren un tamaño adecuado, ya después sí empieza a crecer de tamaño el embrión, ¿sí? En este momento va a empezar a cambiar su tamaño. Bueno. ¿Les queda clara la diferencia entre lo que es blastocito y blastómeras? Porque por ahí preguntaron en el chat. Ah, no lo vi. No. Blastómeras son estos, miren, para que lo vean. Estos son blastómeras. Esta es como si fuera el cigoto, ¿sí? Ya se fecundó y empieza a dividirse, y esas células que están divididas dentro de ese cigoto, de ese embrión en formación, esos son los blastómeras o blastómeros, ¿sí? Son las células que empiezan a dividirse. Luego, esas células, cuando empiecen a acomodarse, ¿sí?, van a generar el blastocito, que en vez de decirle embrión, en este momento le vamos a decir blastocito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. En este momento estamos todavía recién terminando primera semana, arrancando la segunda semana, ¿sí? Y empieza a implantarse el embrión. Más o menos ocurre entre el día 6 y el día 7, o sea, ya coincidiendo con el inicio formal de lo que sería estimativamente la segunda semana. Y no solo eso, sino que ya empezando la segunda semana vamos a empezar a hablar de lo que yo les decía del disco germinativo, que es bilaminar. Y acá es cuando se hacen un poco de lío, porque pasamos de acá, ¿sí?, que teníamos el embrioblasto y el trofoblasto, ¿sí? Bueno, ahora en segunda semana, esto lo que va a pasar es que esto se va a dividir en dos, y esto, o sea, el trofoblasto, se va a dividir en dos, ¿sí? Acuérdense, en 2 y 2. Entonces, el embrioblasto va a diferenciarse y va a generar dos capas celulares. Una que va a ser el hipoblasto y otra que va a ser el epiblasto, ¿sí? Y el trofoblasto, que era esto, que es lo que estaba rodeando, va a dividirse, a diferenciarse y va a generar dos estructuras diferentes. Una que va a ser el citotrofoblasto, que va a continuar rodeando a todo el proceso embrionario, y otra, el sinciciotrofoblasto, que va a ser la estructura encargada de empezar a erosionar y a invadir el endometrio uterino, ¿sí? Va a ser el que va a ir generando y va a ir metiéndose dentro del endometrio, permitiendo que el embrión se implante. Después vamos a ver otra imagen, pero más o menos hacia acá, para que ustedes vean, estaría la luz del útero y este es el endometrio, ¿sí?, donde empieza a implantarse. El sinciciotrofoblasto tiene como característica que es una masa multinuclear de células, no tiene límites definidos, y es lo que va a formar parte luego de una de las capas de la parte fetal, si quieren, de la placenta. En cambio, el citotrofoblasto son células uninucleadas, definidas, que van a estar dándole contención a todo lo que va a ser el embrión, ¿sí? Bueno, lo que yo les decía antes, el polo embrionario es el que se implanta, el que está más cerca del endometrio, y el otro es el polo anembrionario. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿sí? La capa más interna, ¿sí?, que va a estar en contacto con lo que es el embrioblasto, ya diferenciado, es el citotrofoblasto, y la capa más externa, con multinucleada, sin células definidas, es el sinciciotrofoblasto, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá, ¿sí?, hasta recién nosotros teníamos el epiblasto, el hipoblasto, ¿sí?, el blastocito, la cavidad del blastocito, y el citotrofoblasto. Bueno, ¿qué pasa acá en esta segunda semana? Teníamos una cavidad, pero empieza a aparecer otra cavidad por este proceso de cavitación que yo les digo que es tan importante en todo el proceso biológico, pero sobre todo en esta semana. Entonces empieza a aparecer lentamente dentro de lo que era el epiblasto, ¿sí?, el amnioblasto, o la cavidad que después va a dar origen al amnio, propiamente dicho, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya les dije recién, pero que después vamos a volver por acá. Quiero ver acá.
Bueno, empieza este proceso, ¿sí?, de cavitación en la segunda semana, donde empieza a aparecer ese amnios, esa cavidad amniótica, y empieza a aparecer, además de este citotrofoblasto, una diferenciación, ¿sí?, que la vamos a conocer a estas células ahora, ¿sí?, si allá se dividen en contacto, perdón, tenemos el epiblasto y el lipoblasto empieza a diferenciarse y va a generar una capa de células, ¿sí?, juntos, pegadas al citotrofoblasto, que vamos a conocer después como parte de la membrana exocelómica o membrana de Hauser. Entonces, en este gráfico, acá ven bien, esto es una imagen, creo, del Lachman, que a mí no es un libro que me guste mucho, pero estos dibujitos por ahí se ven un poco mejor. Hacia acá, esta sería la luz del útero, ¿se entiende? Y esto es el endometrio, el embrión que se va metiendo y va como comiendo el endometrio. ¿Se entiende más o menos? ¿O se perdieron por el camino? Sí. No, se entiende. ¿Se entiende también? ¿Seguro? Sí. No, ¿puedo repetir, profe? ¿Desde qué parte? No, eso último, del día 9. Sí, en realidad, más que el día 9 o el día 10, apréndanse todavía por ahora los procesos. Después vamos a focalizar si es el día 8, el día 9, el día 10. Ahora, básicamente, lo que es importante saber es que primero teníamos un trofoblasto y un embrioblasto, que eso después generó una cavidad, que fue la cavidad digamos, propia del blastocele, y después que a su vez ese embrioblasto se empezó a diferenciar, ¿sí?, ya entrando en la segunda semana, donde va a generar una cavidad amniótica, un epiblasto, ¿sí?, y el hipoblasto, que era otra parte de las células que dan origen a las estructuras del embrión, va a generar una membrana exocelómica o membrana de Hauser, que ya después vamos a ver está involucrada en el desarrollo de un montón de partes de lo que va a tener que ver con el embrión, ¿sí? Empieza también... Sí, perdón. No, sí, otra cosa es por ahí que se ubiquen en la ubicación del embrión, no la redundancia, pero que ese embrión en crecimiento está totalmente metido en el endometrio. No sé si eso lo terminan de entender, que lo que está en la pared, digamos, la parte gris del dibujo hacia afuera es la luz del útero. No es que ¿Entiende eso? Esto es luz del útero. Está creciendo hacia la luz. Va creciendo hacia adentro, va erosionando el endometrio, que eso es muchas veces lo que produce a veces sangrado, ¿sí? Y como esa implantación ocurre más o menos 10 días, termina de cerrar 10 días después de la fecundación, muchas veces coincide aproximadamente con el inicio del siguiente ciclo menstrual. Entonces algunas mujeres lo confunden con el inicio del segundo ciclo menstrual, cuando en realidad está habiendo una implantación del embrión. ¿Se entiende? ¿Me explico? Entonces eso generalmente produce sangrados. Bueno. Entonces, para fines de la segunda semana, el disco germinativo bilaminar característico de la segunda semana va a estar conformado por un epiblasto y un hipoblasto, ¿sí? El hipoblasto va a dar origen a esa membrana exocelómica, donde entre medio vamos a tener lo que va a ser el futuro saco vitelino. Vamos a tener un epiblasto, ¿sí?, con otra cavidad, donde vamos a tener la futura cavidad amniótica. Vamos a tener el citrotofoblasto conteniendo toda esta estructura embrionaria, todo este disco germinativo bilaminar, y el sinciciotrofoblasto invadiendo la mucosa uterina, o sea, el endometrio, para, ¿sí?, ya sostener e implantarse y generar lo que va a ser en algún momento la placenta madura, ¿sí? Bueno, el disco germinativo bilaminar sigue desarrollándose, ya nos estamos acercando al final de la segunda semana, todavía no entramos a la tercera semana, todos estos procesos ocurren en la segunda semana, y va a parecer que entre lo que era el citotrofoblasto, ¿sí?, y la membrana exocelómica proveniente del hipoblasto, empieza a aparecer otra estructura, que ese es el famoso mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y ese mesodermo extraembrionario, al mismo tiempo, empieza a cavitarse, empieza a generar lagunas, ¿sí? Y esas lagunas van a después a unirse y a generar lo que vamos a conocer como el espacio celómico extraembrionario, ¿sí? Ya acá, cuando empiezan a aparecer las lagunas en el espacio celómico extraembrionario, ya prácticamente estamos finalizando lo que va a ser la segunda semana, ¿sí? Entonces acá ya está vamos a ver un espacio celómico extraembrionario más marcado, más definido, ¿sí?
con un embrión, con un disco germinativo bilaminar ya bien característico de fines de segunda semana, listo para ingresar a lo que va a ser tercera semana del embrión. Bueno, en realidad estos son vellosidades que lo van a ver bien después cuando veamos, creo que placenta y membrana fetal es otro práctico, ¿no? No me quiero ir mucho por ahí. Pero sí mencionar que todo este proceso de implantación es posible debido a que en el endometrio, a medida que el embrión hace contacto con la mucosa, empieza a ocurrir un cambio que se llama una reacción decidual. La reacción decidual es un cambio en el endometrio que va a favorecer la implantación, ¿sí? La implantación del embrión la va a permitir y empieza a generarse cambios en el volumen de las células del endometrio y además empiezan a haber cambios en lo que tiene que ver sobre todo con la función y la tolerancia inmunológica. Todavía no se sabe muy bien cómo ocurre, cómo digamos se da esta tolerancia inmunológica, porque piensen que este embrión que se está implantando es un cuerpo extraño, ¿sí? Es diferente genéticamente a la mamá. Si bien comparten el 50% de los genes, pero es diferente. Y eso, inclusive en algunas personas falla esta reacción decidual que impide que el embrión se implante con éxito y en realidad lo que hace el sistema inmune es reconocerlo como un cuerpo extraño, ¿sí? Entonces, una de las primeras funciones que va a tener la reacción decidual es inmunomodular la respuesta inmune del sistema inmune de la mamá. Y después hay un montón de otros cambios, entre ellos, que no se descubrió hace tanto, es la circulación de ADN fetal a partir de la semana más o menos 7, 8 de gestación. En realidad es de embarazo. En la semana más o menos ya 4 de gestación empieza a circular ADN fetal en sangre materna. Y eso está comprobado que tiene que ver con la tolerancia inmunológica digamos que logra tener el feto en crecimiento con la madre, ¿sí? De hecho, una vez posterior al parto, entre 2 y 24 horas después, ya no se detecta ADN fetal circulando en sangre materna. Es propio mientras que dura el embarazo. A partir de la semana 10 más o menos, de la semana 8, cuando el embarazo es único, digamos, de un solo feto, pueden hacerse estudios genéticos analizando este ADN fetal que está circulando, ¿sí? Se puede estimar el sexo, se puede ver si hay alguna trisomía, si hay alguna lesión de alguna región, alguna enfermedad. Todo se puede estudiar a través de el ADN fetal que está circulando en sangre materna. Piensen que estaríamos hablando de semana 10 de gestación, todavía no terminó el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Es muy pronto, no es necesario ya prácticamente hacer las amniocentesis, y se obtiene información a muy temprana edad gestacional por cualquier motivo, puede ser a motivo que los padres quieran saber o porque están buscando alguna enfermedad que tengan miedo que pueda ser hereditaria o lo que fuere. Hasta acá más o menos vamos bien, porque ya acá estaríamos terminando segunda semana y no me quiero ir más porque ya empezaríamos con tercera, ¿sí? Profe, disculpe, a mí no me quedó bien en claro cómo sería el proceso de implantación en sí. El proceso de implantación, mira, vamos acá a los dibujitos acá, vamos a volver. El proceso de implantación, más o menos, ¿sí? Te empieza, ¿sí? Ya sería lo que es primer semana, y termina hacia la segunda semana ya bien definido, una vez que se forma ese tapón de fibrina y ya el embrión queda metido bien por dentro de lo que es el endometrio, ¿sí? El cigoto empieza su división, empieza a bajar por la trompa uterina hasta que hace contacto con la mucosa, ¿sí? Y una vez que eso ya está compactado, empieza a diferenciarse, se forma esplatocito, eso también eclosiona, ¿sí? Y permite adherirse a la mucosa del endometrio. El polo embrionario es el que va a adherirse a la mucosa del endometrio, es el que tiene que adherirse para que haya una implantación correcta, y es el que va a generar en contacto con lo que va a ser el sincitio trofoblasto la invasión. Esas células empiezan a invadir y a erosionar las células del endometrio materno, ¿sí? Permitiendo que se forme todo lo que va a ser la parte fetal de la placenta, ¿sí? Porque el sincitio trofoblasto es tejido, digamos, son células
fetales que provienen del embrión, ¿sí? Después vamos a ver que la placenta tiene una parte fetal, una parte materna y demás. Pero empieza lentamente a erosionar a medida que va desarrollándose y el sincitio trofoblasto empieza a crecer, mientras que la placenta se forma en este proceso de implantación. ¿Quién es el que va a tomar el comando, ¿sí? Que va a permitir que se sostenga, que no haya, por ejemplo, otro periodo menstrual y que ese embrión se termine de implantar de manera correcta? Los niveles de progesterona. ¿Producidos por quién? Por el cuerpo lúteo. Exacto, todavía tenemos el cuerpo lúteo, ¿sí? Que está haciendo ahí como aguantando para hasta que se termine hasta que tome el control, la placenta empiece a secretar suficiente cantidades de hormonas como para decir, bueno, a partir de ahora el cuerpo lúteo degenera y la placenta es quien toma el control, ¿sí? Hasta no hace tanto se veía la placenta como un órgano que era meramente, digamos, con la función de nutrición, de nutrir el embrión, el feto y nada más. Ya hace un tiempo se vio que la placenta es mucho más que eso. La placenta, al momento de empezar a formarse, pasa a tomar prácticamente como el comando de lo que es el cuerpo de la madre, y hay un montón de procesos metabólicos y de enfermedades que tienen que ver con el mal funcionamiento de la placenta. Es muy, muy importante el correcto desarrollo, y cuando hay problemas hay una diversidad inmensa de problemas y de riesgos en el embarazo, tanto para la madre como para el feto en gestación, ¿sí? Es muy, muy importante. Eso igual lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos membranas fetales y placenta. Pero es mucho más que un órgano que está encargado de la nutrición fetal, por decirlo de alguna manera. No sé si se entendió o... Quedó claro, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Como para que empecemos a trabajar con los casos o están bien. ¿Tanto? No, profe. Trabajemos con los casos. Bueno, sí. Bueno, vamos a esperar que voy a dejar de compartir acá. Igual cualquier cosa podemos después volver a verlo. Profe, entonces la tercera semana la veríamos la semana que viene. No, podemos ver la semana que viene. Sí. En realidad, segunda y tercera semana tendrían que haberla visto la semana que viene. Pero bueno, nos adelantamos un poquito. Esperen que estoy buscando acá la guía de primera semana de fecundación y segmentación. Fecundación y segmentación. Bueno, este es el cuestionario que estaba, los casos que estaban en las guías, ¿sí? Bueno, y dice en lo que es fecundación y segmentación, ¿sí? Lo que estuvimos un poquito viendo recién. Dice el caso 1, una mujer consulta porque está embarazada con un atraso de 2 semanas, porque tomó la pastilla del día después, luego de una relación sin protección. Consulta porque fue a la salita y le dieron la pastilla, sin embargo está embarazada, por lo que piensan que le dieron algo que en realidad no hizo efecto, ¿sí? Bueno, entonces las preguntas que hay tenemos: ¿en qué se basa el funcionamiento de la pastilla del día después? ¿Qué alternativas son similares? ¿Qué otros riesgos tiene, ¿sí? El tener sexo sin protección? ¿Cuántas semanas de desarrollo embrionario tiene? ¿Cuántas semanas de embarazo por fecha de última menstruación tiene? ¿Y qué podrías observar, qué estructuras podríamos observar si en este momento hiciéramos una ecografía? A ver, ¿qué les parece respecto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de la pastilla del día después? ¿Qué pudo haber fallado? En realidad, de que la haya tomado el día después de que haya ovulado. Exacto. ¿Cuál es el funcionamiento? O sea, ¿qué es, digamos, cómo actúa la pastilla el día después? Es como tomar una dosis de progesterona. Claro, progesterona, y para poder evitar que la hormona luteinizante, claro, todo eso funcione para ovular, ¿no? Bien. Entonces previene la ovulación, no el embarazo. Es decir, si la paciente ovuló, el embarazo implantado. Claro, si ya ovuló no sirve. Exactamente, ¿sí? Entonces, en realidad,
no es demasiado efectiva. Es como una anticoncepción de emergencia, pero no como una anticoncepción que uno pueda usar a modo sostenido. ¿Mm? Bueno, ¿y qué otras alternativas similares encuentran a este tipo de metodología como de anticoncepción, si queremos llamarla así, o de anticoncepción de emergencia? ¿De qué otra forma ¿Cuál ustedes sería la pregunta, profe? La pregunta dice, ¿qué alternativas son similares? La profe Ávila había dicho que se podía tomar toda la tableta de pastillas anticonceptivas. Bien. ¿Y eso qué, digamos, qué es lo que estaría causando? En caso de tomarla antes de la ovulación, funciona, o sea, evita una ovulación, pero si una vez ya ovulada, funciona igual que la pastilla del día antes del día después, que en realidad no generan un efecto, pues ya está la ovulación hecha. Perfecto, ¿sí? Bien, y lo importante es saber que, digamos, bueno, igualmente si la ovulación no ocurrió, va a evitarla, pero acuérdense en que los espermatozoides viven entre 5, 6 y algunos hablan hasta 7 días en la trompa de falopio. Entonces ténganlo en cuenta porque muchas veces le erran en el cálculo y no tienen en cuenta eso, y después también hay un montón de embarazos no programados por este tema. ¿Mm? Bueno, también, respecto... ¿saben que, ¿Cómo? perdón, antes de terminar con la pastilla del día después, ¿saben, aparte de evitar la ovulación, qué otros efectos causa para, digamos, para evitar la unión entre los ovocitos y el espermatozoide, por así decirlo? Porque evita que el ovocito salga también, pero genera otros cambios. Era que hacía el moco cervical más espeso para que el espermatozoide no llegara. Sí, esa es una. ¿Y qué más? Aparte de aumentar o sea, de hacer que el moco sea más espeso, también genera un cambio de pH a nivel de la vagina, perdón, del útero, que también son como que obstáculos para que el espermatozoide no pueda llegar a la trompa de falopio y encontrarse con un ovocito. Bueno, eso era. Bien. Y bueno, y después con respecto a los otros riesgos que tiene, ¿sí?, el tener relaciones sexuales sin protección. Digamos, al parte de un embarazo, de qué riesgos estamos hablando? Enfermedades venéreas. ¿Como cuáles? SIDA, VIH, sífilis, HPV, HPV, sífilis, dijeron, HIV, son 3. ¿Cuál más? Herpes, gonorrea. Sí, herpes 2, gonorrea, hepatitis C, sí, hepatitis C también. Hepatitis B ya es más difícil porque en general con los procesos masivos de vacunación es más difícil, pero también, bueno, un montón de enfermedades, con lo cual sí, con el uso del preservativo se previene. El HPV es una de las pocas enfermedades de transmisión sexual que con el uso del preservativo no se previene del todo, ¿sí? Disminuye un montón la probabilidad de contagio, pero aún usando preservativo te puedes contagiar de HPV, ¿sí? Baja mucho la probabilidad de contagio, pero aún así es posible. Bueno, hasta acá eso, básicamente. Y después, cuando hablamos de cuántas semanas de desarrollo embrionario tendrá la paciente. aproximadamente 4. Bien, eso es lo que estimamos, que aproximadamente tiene 4 semanas de desarrollo embrionario o de gestación. Y de embarazo, de acuerdo a la fecha de la última menstruación, ¿cuántas semanas tendría? Aproximadamente 6. 6. Bien, ¿sí? Exacto, son 2 más. Bien. Y bueno, y si pudiéramos hacer una ecografía con 6 semanas, con 4 pasa todavía justo ahí estamos medio porque no llegamos a la semana 4 de gestación. Pero, ¿qué estiman que podrían ver? ¿Podrían ver algo ya? ¿Se podría ver el embrión? No, en una ecografía. En ecografía es muy chico. Con 6 semanas de embarazo. Dicen que ya está en la 4ª semana más o menos de desarrollo. Sí, creo que a partir de la 4ª se ve en ecografía. Sí, pero apenitas, claro. Empieza a verse, y no solo que empieza a verse, sino que ya si fuera a fines de la semana 6 de embarazo, también podríamos medir ritmo cardíaco, ¿sí?
a ese nivel ya lo estaríamos viendo. Pero igualmente eso lo vamos a ver bien cuando empecemos a avanzar en lo que va a ser desarrollo embrionario. Sí, hacia fines ya de la semana 4 podemos empezar a ver latido cardíaco. No es el corazón obviamente maduro con todas las cavidades ni demás, pero ya es un corazón que está funcionando. Y a veces se hacen por ahí, no sé, en algunos embarazos de riesgo, digamos, con algunas pérdidas, también se hace ecografía a esa altura para ver la viabilidad, justamente si se escuchan los latidos. Ritmo cardíaco, perdón. A esta altura más o menos del ritmo cardíaco. Exacto. Bueno, hasta acá más o menos vamos bien. Sí, profe. Bueno, en realidad este caso, yo me olvidé de comentarlo con Nati antes de empezar, pero en realidad yo le vería, me parece que es un poco más cuando avancemos, porque tiene que ver y habla un montón de todo lo que es el desarrollo del sistema cardíaco, o sea, todo lo que es corazón y demás, que en realidad lo tendríamos que retomar un poco más adelante, porque no estamos viendo, o sea, todavía primera semana estamos hablando de segmentación, o sea que no vimos todavía todo lo que es la formación del tubo cardíaco y lo que va a ser el futuro corazón y demás. No sé, Nati, me parece que es como que se pasa un poco adelante en el tiempo. Sí, pues además lo de simetría bilateral, cómo se... Por eso lo podemos ver un poquito más adelante, y me parece que el otro, que eran 3, era... no, este era el de los gemelos. El de gemelos. Pero el otro lo vamos a dejar porque lo vamos a ver más adelante, porque ya tenemos que tener un poquito más la embriología cocinada, ¿sí? Bueno, este caso dice, en una ecografía de 6 semanas, ¿sí? Justo la que estábamos hablando recién, más o menos a esa altura, una ecografía de 6 semanas, dice, se observa un embarazo monocorial monoamniótico, ¿sí? Se refieren antecedentes tanto por vía materna como paterna de nacimientos gemelares. Entonces, la primera pregunta de la que estamos hablando es ¿cuál es la probabilidad de tener un embarazo gemelar en la población general? ¿Y cuál es esa probabilidad si hay antecedentes familiares? ¿Qué encontraron? ¿Qué buscaron al respecto? Hola. Hola. ¿Entienden que es un embarazo monocorial monoamniótico? Profe, no sé qué es monocorial. Eso no es lo que ¿De un solo corion? ¿Del corion? Sí, es un embarazo donde van a compartir el corion y el líquido amniótico. O sea, tienen un solo corion. ¿Se entiende? Van a compartir todo. Más que eso ya es imposible. Están compartiendo hasta el mismo líquido amniótico los dos. Serían gemelos. Que no siempre pasa eso, ¿sí? Tiene que ver con el momento en el cual se produce la división de ese embrión, de ese cigoto. Cuanto más tarde es por eso, porque la división fue tardía, entonces por eso es monoamniótico, ¿sí? ¿Eso significa que sea monocigótico también? Claro, gemelos monocigóticos serían que comparten todo también, placenta, líquido amniótico. Gemelos disigóticos serían los que no comparten la misma placenta. Gracias. Yo había encontrado que 1 de cada 90 embarazos son gemelares. Bien. Sí, depende también de la población, pero en general... Sí, si lo piensan, en realidad no es tan baja la probabilidad. Estamos hablando de menos que 1 en 100, o si queremos decir 1 en 100, en realidad es bastante más común de quizá de lo que uno pensaría, ¿sí? Bueno, ¿y cuál les parece que es el mecanismo de formación de estos gemelos monocoriales monoamnióticos? ¿Y cuál es en la etapa en la que se produciría? De acuerdo a lo que estuvimos viendo, ¿qué les parece a ustedes? En la segmentación, profe, ¿puede ser?
sí, pensemos que si se separan en la segmentación, no necesariamente van a compartir el mismo corion, digamos, porque después, una vez que eso se segmentó, cada embrión, si bien va a seguir un desarrollo diferente, ¿sí? Porque la segmentación es bien al inicio. ¿Sería a partir de la división del embrioblasto? Y más ahí, más cerca, más por ahí. ¿Sí? Fíjense que cuando la profe les hablaba de que tenían el estadio en donde tenemos la masa celular interna, que es el embrioblasto, y la externa, que va a dar lugar al trofoblasto, ¿qué células es más factibles que se puedan dividir de acuerdo a las uniones que tienen? No sé si se entendió la pregunta. Cuando ocurría la compactación, ¿ocurría en qué células? ¿En el embrioblasto o en el trofoblasto? En el embrioblasto. En realidad se compactan más las células del exterior, que se tienen uniones más fuertes, digamos, entre las células, como uniones oclusivas. En cambio, las uniones que hay entre las células de la masa interna, que es la que da lugar al embrión propiamente dicho, son uniones en hendiduras que por ahí no son tan compactas como las de las células del exterior. ¿Se entiende? Sería entonces en las células del trofoblasto. Serían los sincifotrofoblastos, a los que se dividen porque son multinucleares. No, el sincifotrofoblasto es un tejido extraembrionario. Piensen que tenemos que siempre lo que se va a dividir es el tejido embrionario, ¿sí? O sea, en la segmentación, que todavía no está diferenciado, puede ser cualquiera. De hecho, generalmente cuando uno puede hacer un ICSI, no un ICSI, pero cuando uno que hace un diagnóstico preimplantatorio, donde se toma una célula de la mórula, de ese desarrollo, de ese cigoto en división, ahí puede ser que se escinda, digamos, y estamos hablando antes de que eso se compacte y observemos dos zonas. Pero después también puede dividirse, pero la zona que va a dar origen al embrión siempre es el embrioblasto, ¿sí? Siempre es la zona del embrioblasto lo que va a dar origen al embrión. El trofoblasto va a estar por fuera, como conteniendo esa estructura. ¿Se entiende? Más o menos. Sí. O sea, para que te dé dos embriones que vayan a compartir placenta y líquido amniótico, es el embrioblasto que se tiene que dividir. Si se divide el trofoblasto, pero cosa que no ocurre porque en realidad los que son los gemelos que no comparten placenta es otro proceso. Pero si se dividiera el trofoblasto, tendrían placentas diferentes, ¿sí? El trofoblasto es el que luego va a dar lugar a la placenta. ¿Se entiende? Entonces sería el embrioblasto el que se divide. Claro. Exactamente. Y lo que pregunta es si tendrían el mismo o no sexo cromosómico. Sí, profe, tendría el mismo sexo cromosómico. Claro, porque es el mismo embrión que se dividió, ¿sí? Que se segmentó, no se sabe bien por qué, pero que simplemente se dividió. Bueno, después lo que dice es cuáles son los riesgos de un embarazo monocorial, y bueno, de acuerdo a lo que estuvieron leyendo, de lo que estuvimos hablando, ¿cómo lo explicarían? O sea, ¿cómo lo explicarían? ¿Cuáles son los riesgos de que dos fetos en crecimiento, o dos embriones en este momento en crecimiento, compartan, ¿sí? sea un embarazo monocorial? ¿Qué les parece? Tiene que ver con la separación. Cuanto más tarda en separarse, pueden ser. ¿Cómo era la palabra? Siameses. Sí. Siameses. Siameses. Ese es un riesgo. ¿Qué más? Puede ser también con la nutrición. También. Porque ¿sí? comparten. La placenta va a estar como sobreexigida, si lo pensamos de alguna manera. ¿Sí? Porque en vez de alimentar a un feto en crecimiento, va a tener que alimentar a dos. Entonces, cualquier problema que haya, en realidad, va a afectar a los dos. En vez de si cada uno tuviera su placenta y su nutrición independiente, no necesariamente
¿sí? Lo que afecta a uno va a afectar al otro. ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. Bien. Nati, ¿algo más de este caso? No, pero... Bueno, vamos a pasar al otro. Profe, una consulta. ¿Es verdad que cuando en una familia hay gemelos se da como en generaciones de por medio? ¿Como la probabilidad de tener gemelos? No, me parece que en realidad eso es un mito. Lo que pasa es que es más frecuente en una población, en una familia donde hay antecedentes, porque evidentemente hay algún factor genético que todavía se desconoce, entonces va a suceder, pero no generación de por medio como que fuera alguna ley, digamos, ¿sí? Claro. Porque, por ejemplo, mis hermanos son gemelos, entonces con esa probabilidad mis hijas podrían tener probabilidades de tener gemelos. Vos podrías obtener gemelos, tus hijos y los hijos de tus hijos, y así, sí, en realidad hay una tendencia, y en realidad estamos pensando en, digamos, cuando uno habla de antecedentes, habla de antecedentes maternos, y no se sabe si también los antecedentes paternos es probable que influyan, porque puede ser si hay información genética que aporte el espermatozoide, ¿sí? Entonces no tenemos que excluir a los antecedentes paternos tampoco, sobre todo porque no están claros los fenómenos por el cual esos embriones se escinden y se transforman en 2, o algunas veces en 3, más raro todavía, pero puede suceder. Claro. Gracias, profe. Esperen que acá quiero compartir pantalla. Y mientras simplemente pregunta de interés, ¿saben cuánta probabilidad hay de trillizos en la población general? No, profe, ni idea. Uno de cada 8.000 creo que eran. Sí, muchísimo más baja. Mucho más difícil la formación de trillizos. Tienen que fecundarse 3 ovocitos. O 2 ovocitos y uno además dividirse. Sí. Pregunta, y en el caso cuando hay sextillizos o septillizos, generalmente tendrían que ser como los gemelos disigotos en vez de unicigotos. No suele ser caso de que sean todos un mismo ovocito. No conozco un caso de que esté documentado que sea un mismo cigoto que se haya dividido en 6. No digo que no pueda pasar, porque en la biología todo es posible, no sé, pero no tengo registro de que eso haya sucedido alguna vez. Aparte los quintillizos, septillizos, suele ocurrir cuando hay fecundación asistida, fertilización asistida, en donde se implantan más de un embrión para tener éxito, ¿sí? Como no son procesos ni sencillos ni baratos, se implanta más de un embrión cada vez que se hace fertilización asistida. En esa implantación entonces pueden lograr prenderse con éxito tal vez 4 embriones, 5 embriones, y ahí es donde ocurre los embarazos múltiples. De forma natural es muy difícil, muy difícil que haya sextillizo. Bueno, vamos con el segundo, con los casos clínicos de la segunda semana, ¿sí? Dice, una mujer de 25 años, sana, consulta porque está embarazada y le realizaron hace una semana 2 radiografías en el marco de un tratamiento odontológico. Les cuenta que tuvo relaciones sin protección y que hace un par de días, al advertir que no menstruaba, se hizo un test de embarazo casero que dio positivo. Está muy angustiada porque teme que su bebé tenga anomalías congénitas por las radiografías. En base a esto, si tiene 2 días de retraso, ¿qué edad de desarrollo embrionario tiene? 2 semanas, profe. 2 semanas. Después dice, ¿es confiable el resultado del test de embarazo casero que se realizó? Por lo general suelen ser confiables. Son pocos los falsos positivos que existen. Sí, prácticamente igual con solo 2 días de retraso. Con solo 2 días de retraso puede ser también, ¿no? Que sea un falso positivo. Hay test de embarazo ya que permiten, que son tan sensibles que inclusive hasta 2, 3 días antes de la fecha estimada de menstruación ya dan positivo, ¿sí? Ya se han vuelto muy, muy sensibles, no son igual a los test caseros que, no sé, hace 10, 15 años atrás. Inclusive ahora hay hasta digitales
y te censa algunos censan hasta la cantidad de gonadotrofina coriónica así estimativo, y te dicen más o menos si tenés 2 semanas de embarazo, 3 semanas de embarazo, 4 semanas de embarazo o más de 4 semanas de embarazo. Los más sofisticados, ¿sí? Ya son, la verdad es que son bastante confiables. Puede ser un falso negativo, es más común porque puede tener que ver con una insuficiente retención de orina o que se ha hecho muy pronto, pero si es positivo es muy difícil que sea un falso positivo, ¿sí? O por ahí mal uso del test, porque a veces cuando son pocos días de atraso siempre es la primera orina de la mañana, entonces a veces usan mal el test, digamos, y ahí puede ser falso positivo, pero igual es raro, suelen ser muy eficaces los test. Bueno, después dice, ¿cuántas semanas de desarrollo? De desarrollo es lo mismo que decir de gestación. Por fecha de última menstruación tiene. 4. Bien. Bueno, y dice, ¿durante qué periodo del desarrollo embrionario se produjo la exposición a las radiaciones? Habíamos dicho que cuando se hizo las radiografías, hace una semana se hizo la radiografía. O sea, ¿en qué momento del desarrollo embrionario estábamos? En la fecundación, o sea, en la primera semana de desarrollo, que sería la época desde el principio de segmentación y todo lo que es fecundación principalmente. Sí, exactamente. ¿Sí? Y dice, ¿tiene alguna consecuencia para el embarazo de la consultante? ¿Qué le dirían ustedes? Profe, como se trata de las 2 primeras semanas de embarazo, de desarrollo embrionario, quizás el riesgo no es tan alto. O sea, la exposición está, pero no sé si hay tanto riesgo de malformaciones congénitas. ¿Por qué no habría tanto riesgo? Para mí que son más, porque es el proceso de implantación, es como re importante para mí, pero no sé. Sí, yo pienso lo mismo. Y no, pero las células son totipotenciales todavía, o sea, es como una todo o nada. A ver, se puede reparar o Lima Silva quería decir algo. No se produce el embarazo. No, yo había comentado lo de la semana de todo o nada, entonces no habría problema, porque si pasa algo sería eliminado. Exacto, es un periodo en el cual, si bien está el efecto de la radiografía, no va a generar algún cambio o alguna malformación en ese embrión. Aparte que si la radiografía es por un tratamiento odontológico, igual afectaría lo que sería el embarazo. No debería, por la ubicación de los rayos, que generalmente son bien locales en lo que es un estudio odontológico. Pero supongamos que hubiera alguna exposición un poco más, digamos, más sobre la zona. Es claro esto de, en este momento es al todo o nada. Si hay alguna, digamos, alguna cuestión grave en el desarrollo, ese embrión no va a prosperar y no se va a implantar, ¿sí? Entonces por eso es esto de al todo o nada. Si hubo algún problema, esa implantación no va a prosperar, o supongamos que se implanta, es probable que ese desarrollo embrionario luego no continúe, ¿sí? Y son esos embarazos que se detienen, que un hijo se detuvo en la semana 6, 7, o empiezan a haber pérdidas, uno hace una ecografía en la semana 6, 7 de embarazo, y no hay desarrollo embrionario, no hay ritmo cardíaco, y eso tiene que ver con que evidentemente hubo alguna cuestión genética en la división o demás, y ese embrión no prosperó, ¿sí? ¿Hasta acá vamos más o menos bien? Sí. Bueno, vamos con el caso que sigue. Dice, recibes la consulta de una pareja que ha realizado 3 transferencias embrionarias en el marco de un tratamiento de fertilidad, médicamente asistida, sin lograr positivizar la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica. No tienen causa reconocida de infertilidad. Y le comenta también que en el último intento se realizó un estudio genético de los embriones antes de transferirlos, y eso, lo que yo les decía, cuando se hace un estudio genético de un embrión antes de transferirlo, se toma una de las blastómeras y eso es lo que se analiza, ¿sí?
Entonces, eso es lo que va a dar la información genética del embrión que se va a implantar. Se realizó entonces un estudio genético de los embriones antes de transferirlos y encontraron en los embriones una trisomía 16, tetraploidía, monosomía del 15, monosomía del X y uno presumiblemente euploide, que fue el que se transfirió. Todavía acá estamos viendo algunos conceptos que, bueno, no, por ahí no vimos, ¿sí? Porque todavía no vimos la parte de lo que es citogenética y demás, pero todo esto, si encontramos embriones que no tienen una dotación normal ya cromosómica, sabemos que vamos a tener, en general, hay problemas, ¿sí? Entonces dice, ¿esta falta de implantación de embriones es corriente en la población general? ¿Cómo lo explicarían? Todos los embriones o sea, todos los cigotos o los ovocitos que se fecundan se implantan. No. Digamos, aún en un embarazo o en una búsqueda de un embarazo normal, donde la mujer es sana, el hombre es sano y no hay problemas. ¿Todos los cigotos que se fecundan, o sea, todos los ovocitos fecundados logran implantarse? No, profe, la mayoría no. Sí, además si se fecundó no en el primer tercio, si se fecundó después, probablemente ese embrión tampoco logra implantarse. O sea, hay un montón de cuestiones que hace que no todos los ovocitos que se fecundan terminen implantados, ¿sí? Terminen en un embarazo, más o menos depende la edad, pero en una edad hasta más o menos los 30, 32 años, 33 años, más o menos tenemos un 30% de eficacia, ¿sí? Para, lograr que un ovocito fecundado se implante y ese embarazo prospere. Es bastante bajo en realidad si uno lo piensa, ¿sí? Y a medida que aumenta la edad, cada vez más difícil. Pero ahí es más difícil porque hay otro motivo. Aumenta la edad de la mujer y va bajando la calidad de los ovocitos en los ovarios, ¿sí? Entonces tiene que ver con que esos embriones en general pueden tener alguna malformación, alguna cuestión numérica en sus cromosomas, y eso hace que ese desarrollo no prospere. Bueno, dice, ¿cómo explicarías los hallazgos de los estudios en los embriones? Es decir, ¿cómo explicarían que no tenga la dotación cromosómica completa? Creo que era, ¿no es cierto? No veo arriba. Sí, normal en realidad. Normal, ahí lo sí, normal, porque hay trisomías, tetraploidías, monosomía de un sexual, de un autosoma. Profe, eso es por no disyunción, pero no sé por qué la causa. Tiene mutaciones, pero no tampoco sé por qué. Generalmente, sí, todas esas son causas, pero generalmente cuando uno tiene varios embriones, ¿no?, que están en desarrollo, y en todos los embriones hay alteraciones cromosómicas, es probable que uno de los padres tenga una translocación balanceada, ¿sí?, que al momento de la gametogénesis de ese papá produzca gametas que no están balanceadas cromosómicamente, que generen embriones que después no son viables, ¿sí? Hay un montón de translocaciones balanceadas que hace que quien las porta sea una persona normal, por decirlo de alguna manera, o de fenotipo normal, que no presenta ninguna característica diferente, pero sus gametas, cuando se hace la disyunción, ¿sí?, ya no portan esa translocación balanceada, hace que esas gametas sean no viables, generando información genética en exceso o en defecto. En general, cuando es asostenido, ¿sí? También puede ser azaroso, que justo ese embrión hubo una no disyunción en una gameta y ese embrión al azar, ¿sí?, no tuvo una buena dotación cromosómica, pero cuando es sostenido y a repetición y hay falla en la implantación a repetición, siempre se estudia a los padres porque es probable que alguno de los padres tenga alguna translocación balanceada. ¿Se entiende? ¿Saben lo que es una translocación balanceada? No, yo no sé, profe. Eso pasa en la producción, en la espermatogénesis y gametogénesis. Sí, una no disyunción de los cromosomas va a pasar en la meiosis, en la producción de las gametas, tanto femeninas como masculinas. Pero una translocación balanceada, ¿alguien sabe lo que es?
creo que en biología no lo habrán visto. Son los que recurren. Puede ser que una parte de un cromosoma como que se trasloca hacia otra parte del mismo, o era entre cromosomas, no me acuerdo. Sí, ¿y pero qué quiere decir que sea balanceada? ¿Qué quiere decir que sea balanceada? Que la parte que se cambió tiene la misma cantidad de genes que la que estaba antes. Sí, es decir, por ejemplo, puede pasar muchas veces que, por ejemplo, hay lo que es la trisomía del síndrome de Down, hay varias formas en las que puede producirse. La más común, que es la que generalmente vemos, es por la trisomía del 21, ¿sí? Que tiene que ver con el mayor aumento en la edad, o sea, cuanto más la madre tiene más años, por una mala disyunción de las gametas. Pero hay otro caso, otro ejemplo, como para que lo entendamos, que tiene que ver por una traslocación balanceada de los padres. Es decir, hay uno de los padres, que puede ser tanto la madre como el padre, donde tiene un cromosoma 21, tiene sus dos cromosomas, y además, o sea, hay otro pedacito de ese otro cromosoma 21, ¿sí? Que está adosado, tiene un cromosoma 21 de los padres, pero el otro cromosoma 21 está adosado a otro cromosoma, no está libre por el mundo, o sea, no está libre como si fuera cualquier cromosoma, está pegado a otro. ¿Por qué? Por ejemplo, el 21 es acrocéntrico, no tiene, es un cromosoma muy chiquitito que tiene la capacidad en general de pegarse a otros, por decirlo de alguna manera, de pegarse a otro cromosoma. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando eso vaya a una gametogénesis, empiece la meiosis, ¿sí? Es probable que lo que va a pasar es que ese cromosoma, esos 21, puede ser que no se separen, sino que el 21, que está solito, vaya junto con el cromosoma que tiene pegado el 21. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener un óvulo o un espermatozoide con una traslocación, porque va a tener el 21 más el otro 21, o el pedacito del 21, pegado al otro cromosoma. Entonces, el padre o la madre tenía una traslocación balanceada, pero sus gametas ya no están más balanceados respecto a esa, digamos, a esa digamos, variación numérica. ¿Se entiende más o menos? No sé, Nati, si por ahí me estoy explicando bien. Sí, no sé, a mí si entienden bien ellos sin ver imágenes por ahí, sin ver gráficamente. Porque como es un tema que no lo han visto. Sí, cuando es balanceada es que el portador tiene, o sea, su juego de cromosomas no es normal, pero lo tiene de tal manera que esa normalidad está como balanceada, ordenada. Pero cuando esa persona vaya a tener su gametogénesis, esa normalidad o eso que quedó más o menos bien funcionando, digamos, ya sus gametas no quedan con la dotación cromosómica justa y va a tener gametas, ¿sí? Que no van a ser cromosómicamente adecuadas. ¿Se entiende más o menos? Después te lo vamos a ver bien este concepto, porque lo vamos a ver bien cuando veamos citogenética. Pero la idea de más o menos de que entiendan el concepto de lo que es una traslocación balanceada. Lo que estaba explicando recién se refería al ADN del padre. Del padre o de la madre, pueden ser cualquiera de los dos. Ah, bien, ahora no sí. Tiene que ver con el sexo. Puede ser que uno tenga, tanto la madre como el padre tengan gametas que no sean viables cromosómicamente. ¿Sí? Generalmente, ¿por qué en general uno piensa que es más común en la mujer que en el hombre? Eso tiene una explicación. ¿Y por qué generalmente es más común en la mujer que en el hombre? Tiene que ver con la gametogénesis. ¿Sí? El hombre está todo el tiempo produciendo sus gametas. En cambio, la mujer empieza a producir sus gametas cuando está aproximadamente cuando tiene 4 meses de embarazo, o sea, es decir... De gestación. Claro, 4 meses de gestación. Es decir, uno, ¿sí? La mujer cuando es feto todavía, con 4 meses de gestación, que está en la panza de la mamá, ya está produciendo los ovocitos, empieza la producción de ovocitos que la va a acompañar toda la vida, hasta que entre en la menopausia. Entonces, fíjense que a esos ovocitos que están en desarrollo, inclusive los pueden afectar, digamos, medicamentos o sustancias o rayos o exposición de lo que fuere, no de la que porta los ovocitos, sino de la madre de ese feto. ¿Se entiende? Entonces la mujer va a cargar con sus ovocitos desde el mes 4 de gestación
hasta que entre en la menopausia. Pueden pasar 45, 50 años con el mismo ovocito, ¿sí?, detenido en la meiosis hasta que llega el momento del ciclo ovárico y es fecundado. En cambio, el varón todo el tiempo está generando gametas nuevas. Por eso es más común que haya alteraciones en las gametas femeninas que en las masculinas. Eso tiene una explicación. ¿Me expliqué más o menos o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Después dice, ¿qué significa que no sea positivo el test para gonadotrofina coriónica? Que no se logró la implantación. ¿Y qué es la gonadotrofina coriónica? ¿De dónde sale? ¿De la placenta? No, de la hipófisis. Piensen que si uno se hace, claro, además que si uno por ahí se hace un test de embarazo en la semana, que con 2 semanas de gestación, todavía no hay placenta ahí. Todavía no se formó la placenta propiamente dicho, y un test de embarazo ya da positivo. ¿No es lo que mantiene el cuerpo lúteo? ¿Lo mantiene o lo genera? Como que lo estimula para que secrete más progesterona, para que siga secretando. ¿No lo generan los trofoblastos? No sé, ¿de dónde les parece quién lo genera o cómo sale? Deveria ser sin sitio trofoblasto que generaria? ¿Que genera o que estimula? Puede ser que la produzca el embrión y después la placenta. Es una pregunta, no sé. O sea, ¿de dónde sale la hormona que mide cualquier test de embarazo? También lo podemos medir en orina y en sangre, ¿no? Porque los test puedes sacarte sangre y hacerte un estudio también en sangre. Es una hormona hipotalámica, profe. ¿Y de dónde? Busquen, ¿de dónde les parece que sale? ¿Por qué? Porque en el embarazo, se detecta específicamente en el embarazo por algo. Porque es estimulada su producción por alguien, por algo. Es producida por el embrión en el embarazo, pero cuando ya está implantado. Es decir, que el embrión estimula la producción de gonadotrofina. De esa forma hace que también ayuda a que con respecto al embrión. Leo lo que encontré. Sí, a ver, por favor. Que dice que es una hormona glicoproteica producida durante el embarazo por el embrión en desarrollo, después de la fecundación y posteriormente por el sincitio trofoblasto, que es parte de la placenta. Pero no sé si está bien. Sí, está bien. Exacto. Pero esa generación de gonadotrofina, ¿qué ayudaría? ¿Al desarrollo? A que el cuerpo lúteo se transforme en cuerpo lúteo de gestación. Ay, hablaron dos a la vez, no sé qué, no entendí muy bien. Jazmín, yo dije que evite que el cuerpo lúteo se degenere. Claro, que para que pueda seguir generando progesterona.
¿no? Hasta que la placenta esté lo suficientemente desarrollada como para que el cuerpo lúteo ya no sea más necesario, ¿sí? Bueno, y la pregunta era, ¿qué significa que no sea positivo el test de gonatrofina coriónica? Entonces, ¿qué? Que no hubo una implantación de embrión. Claro, que no prosperó, ¿sí? ¿Por qué podría no haberse implantado el embrión euploide que se transfirió? Puede tener que ver con eso que hablábamos, profe, de lo de todo o nada, que si se detectan las anomalías, ese no se implanta. ¿Qué significa euploide? ¿Saben lo que es euploide? ¿Es una anomalía cromosómica? Podría ser que sí, como que no. En realidad hablamos de un organismo euploide cuando tiene la dotación completa, siempre del juego completo de cromosomas. Pero si, por ejemplo, el juego completo, en vez de estar 2 veces, como es el caso nuestro, nosotros somos diploides, ¿sí? Porque tenemos 2 veces el juego de cromosomas. Estaría 3 veces el juego completo de cromosomas, sigue siendo euploide porque el juego completo de cromosomas está, pero eso no va a ser viable. ¿Sí? Porque el juego está completo, pero hay una información que está en exceso. Sería triploide en ese caso. Entonces, hay organismos que, por ejemplo, las plantas sobre todo, que tienen 6, 7 veces la dotación cromosómica y funcionan de esa manera. En general, ¿sí? Bueno, los mamíferos son todos diploides y son muy poco tolerantes a tener información genética en exceso. Muy poco tolerantes al desarrollo embrionario. Entonces, ¿por qué creen? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Pero qué les parece? ¿Por qué creen que no se implantó el embrión euploide? Por la reacción testual, que es la inmunización de la... O sea, como es una anomalía, el cuerpo de la mamá lo rechaza, ¿sería? Sí, puede ser que no haya continuado, no haya podido continuar las divisiones, digamos, en el desarrollo embrionario. ¿Sí? Serían las mismas razones por las que muchos embriones que no se realizan con fertilización asistida, sino de forma natural, por así decirlo, no se implantan. No hay una buena adherencia entre lo que son las células de trofoblasto a las paredes del útero, a lo que es el endometrio del útero, entonces no se implanta ese embrión, ¿sí? Bueno, y después dice, ¿por qué crees que es mayor la chance de anomalía cromosómica estructural y patologías vinculadas con el imprinting genómico en embriones de ICSI? ¿Saben lo que es imprinting genómico? Tiene que ver con la reproducción asistida. Es como una técnica. Sí. ICSI es una técnica, sí. Pero el imprinting no. ¿Alguien leyó, encontró, buscó qué es imprinting genómico? ¿Nadie? Yo lo encontré, pero como que no lo entendí muy bien. Está en el libro. ¿Querés leerlo? Sí. Dice, cuando se utiliza la ICSI, bajo el microscopio los ovocitos son suavemente mantenidos fijos mediante una micropipeta y con otra se introduce a través de la zona pelúcida y el plasmalema un espermatozoide o espermátide y se monitorizan los cambios que indican una fertilización exitosa, procediendo
como en la IDF más ET para la transferencia de los embriones. Y a continuación dice, existe evidencia de una mayor frecuencia de defectos congénitos en los bebés nacidos mediante IDF-ET e ICSI. Para los primeros, la diferencia no es significativa si se compara con los nacidos por fertilización espontánea, mientras que sí lo es para los segundos, porque aunque falta por dilucidar si es el método en sí o si se relaciona con la calidad de los gametos utilizados en el proceso, considerando que ha habido dificultades para un embarazo espontáneo. Claro, que ha habido dificultades para un embarazo espontáneo. Exacto. Bien, pero eso es, claro, en base a la técnica, pero lo que es imprinting genómico es en los mecanismos de regulación de la expresión de genes. Nosotros tenemos que los genes a veces están silenciados de alguna forma, ¿sí? Es decir, que no se van a expresar. Y el imprinting genómico es cuando nosotros heredamos del padre o madre genes ya silenciados, entonces no se van a expresar en nosotros algunas regiones o algunos genes, ¿sí? Hay patologías asociadas al imprinting genómico justamente porque no se expresa ese gen, quiere decir que no se va a traducir a una proteína que es necesaria para determinada función. ¿Sí? Entonces a eso se refiere el imprinting genómico. Vos heredás ya como esos genes sellados o apagados, por así decirlo, porque ¿Serían no se van a genes traducir a proteínas. No son defectuosos. No están sino simplemente es que están modificados porque esa silenciación ocurre se modifican químicamente el ADN de manera tal que a la maquinaria que necesita una célula para expresar una región de ADN se le dificulte acceder, entonces ese gen no pueda ser transcripto, por ejemplo. Okay. Entonces por eso queda como silenciado, no puede transcribirse, queda como inaccesible. Es lo mismo el imprinting genómico que la impronta parental. A veces pasa que a veces cuando veamos lo que es herencia, se dice impronta materna o impronta paterna, depende de quién heredaron esos genes silenciados. Entonces quiere decir, o sea, el ICSI en realidad es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides maduros. Quiere decir que cuando se hace esto de manera manual, digamos, porque se pone como una pipeta y se hace ese proceso de fecundación, quiere decir que como el cuerpo no existen estos mecanismos de detección de estos genes, quiere decir que por eso, al hacerlo de manera manual, todas estas anomalías saltan a la luz. ¿Así sería la interpretación o lo entendí mal? Sí, no sé si por el procedimiento en sí, pero podrían ocurrir, puede ser que haya más anomalías cromosómicas debido, no sé si decirlo debido a la técnica en realidad. Sí, y también es verdad que son, digamos, por algún motivo no se logra el embarazo, entonces por ahí estamos desconociendo, hay alguna cuestión algún problema genético que no se detectó y en realidad son gametas que están defectuosas de alguna manera, ¿sí? Y uno está forzando una fertilización que de otra manera no hubiese ocurrido, ¿sí? Bueno. Y después dice, acá está bien, pasamos al último caso. Sí, por lo menos. Sí. Bueno, después dice, en un informe de anatomía patológica se hace referencia a que en la evaluación microscópica de un material del grado por un embarazo detenido a las 12 semanas sin desarrollo embrionario, se observa la presencia de un cambio molar completo. ¿Cómo explicarías la presencia de embarazo sin embrión? ¿Qué es un cambio molar completo? Me parece que estos prácticos quedaron el año pasado, a esta altura habíamos visto, creo que más la parte de genética, sí, por eso hay cuestiones que están como conceptos que todavía no hemos visto. ¿Alguien sabe lo que es un embarazo molar?
tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando recién del imprinting. ¿Alguien lo tiene idea? Sí, no. Hola. No, profe, la verdad que ni idea. No, profe. Para que un embrión se desarrolle de manera normal, no solo es necesario que la dotación cromosómica sea diploide, o sea, que no sobre ni falte información genética, sino que cada dotación cromosómica tiene que venir una del padre y otra de la madre. O sea, por más que nosotros digamos es diploide, tiene 46 cromosomas, pero esos 46 cromosomas provienen todos de la madre o todos del padre, eso no va a dar un embrión viable, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque lo que les decía Nati recién, los genes que heredamos en general tienen una impronta materna y una impronta paterna que es necesaria para el correcto desarrollo. Entonces, lo que pasa en un embarazo molar, que depende, puede ser si es completo o incompleto, puede ser que sea un embrión triploide, un embrión que es triploide, donde está activo el genoma de la mamá, los 24 de la los 23 cromosomas de la mamá, más 46 del padre, ¿sí? O en realidad se fecunda, si ese óvulo es fecundado como por 2 espermatozoides, hay una falla en el proceso de fecundación, entonces tenemos doble fecundación, o que quizá por algún motivo en particular hubo una doble fecundación o ese material genético se duplicó y se silencia el de la madre, ¿sí? Pueden ser varios mecanismos. Eso va a hacer que se produzca un embrión que no es viable y se conoce como un desarrollo molar. Empieza un poco a dividirse, pero eso no va a ser viable, inclusive puede producir hasta ciertos tipos de cánceres, de alteraciones en lo que va a ser al momento de implantarse eso en el endometrio, ¿sí? Y tiene que ver con esto del imprinting. Es necesario no solo que la información genética esté en la cantidad necesaria, es decir, que sea un organismo diploide, ¿sí? Diploide igual a 46 cromosomas, sino que además esa dotación cromosómica vengan 23 de la madre y 23 del padre. Si vienen lo que fuere 46 de uno, 46 del otro, obtenemos un embrión que no es viable. De hecho, hay enfermedades como Prader-Willi o Angelman, donde depende cuál sea el cromosoma que falte, por ejemplo el 15, si falta el de la madre o si falta el del padre, las enfermedades que producen son diferentes, porque cada padre da una impronta diferente, digamos, al material genético que hereda el embrión. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso sí, por ahí nos quedó porque no hemos visto la parte de citogenética antes de estos prácticos. Este año cambió. Bueno, no sé, Nati, si vos querés agregar algo más. No, con respecto a lo que es, bueno, creo que lo de impronta, por lo menos más o menos, si lo entendieron, igual lo van a volver a ver más adelante cuando veamos genética. Pero bueno, ahora como para que puedan entender eso, es decir, es una forma de silenciar o de expresar, ¿sí?, ciertos genes o de apagar ciertos genes característicos de lo que va a heredar cada padre, cada progenitor. Usted, porque piensen, bueno, que como la dotación cromosómica es doble, van a tener, y aparte de genes que a medida que se expresan, hay genes que hay etapas del desarrollo donde van a estar silenciados, hay genes que se van a volver a activar. Son mecanismos de epigenética, se llaman, de regulación de la expresión normales, pero a veces están asociados a patologías como Prader-Willi o Angelman. Profesor, quería preguntar yo sobre la metilación del ADN, si lo puede explicar. Sí, la metilación es uno de esos mecanismos de silenciamiento en donde se unen, digamos, se metila esa región del gen, ese gen, de forma que al tener que transcribirse, no pueden, las enzimas necesarias para poder transcribir esa región del ADN, no pueden acceder a la información genética contenida en una región metilada. ¿Sí? Eso es una forma de silenciar un gen.
Entonces, como no pueden acceder a esa región para poder transcribirla, luego esa región no se va a traducir a proteína. No va a expresarse como proteína esa información genética. ¿Y por qué, digamos, se silencian o se inactivan en partes específicas del ciclo? Y porque no todos, ni en todas las células, ni en todo momento van a necesitar expresarse los mismos genes. Los genes van a estar transcribiéndose y traduciendo esa proteína de acuerdo a la necesidad celular, la necesidad que tenga la célula. Entonces, no todos los genes tienen que transcribirse y traducirse en el mismo momento para la célula. ¿Sí? La información que tienen ustedes en el ADN le va a dar las proteínas de toda la célula, lo que necesita el tejido. Entonces, no todos los tejidos van a la misma información, porque no todas las células van a cumplir la misma función. Por eso algunos genes se les silencian y otros se activan. Gracias, profe. La última pregunta es que dice, si realizas el estudio citogenético a partir de las vellosidades coriales, ¿qué dotación cromosómica podrías encontrar? Esto es, en el caso no dice cuántas han sido. 12 semanas, un embarazo detenido a las 12 semanas. Uh-huh. ¿De dónde vienen las vellosidades coriales? ¿Cómo se formaban? ¿Cómo dijimos que se iba a dar lugar a la placenta? De lo que vimos primera y segunda semana. Segunda semana más que nada. Empieza con trofoblastos, ¿no? Después, yo creo que es sin situ trofoblasto que quitar las velocidades. Claro, el trofoblasto se va a dividir luego en dos capas, que es una el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto. Y el que va más que nada invadiendo todo lo que es el estroma del útero y va vascularizándose es el sincicio trofoblasto. ¿Sí? Entonces las vellosidades coriales vienen ¿de dónde? El sincicio trofoblasto. ¿Vienen de la madre o del embrión? ¿De la madre? Del embrión. Del embrión. Si ustedes toman, como dice la pregunta, una muestra de las vellosidades coriales, ¿qué dotación cromosómica podrías encontrar? ¿Vamos a encontrar la información genética de la madre o del embrión? Del embrión. Del embrión. Sí, acá no, igual en el caso no te habla no te da información de la dotación, pero es eso, ¿qué encontrarían? Si la información de la madre o el embrión. Sí. Por eso también se hacen antes, pues todavía se sigue haciendo, pero en realidad ya no sería tan necesario el estudio de vellosidades coriales buscando información ¿sí? genética del embrión. Y en ese caso sería como menos invasivo que sacarle directamente información genética al bebé. Es que igual eso se puede hacer solamente en preimplantatorios, ya después puedes tomar líquido amniótico donde hay células dando vuelta de la descamación propia del bebé o de vellosidades coriales. ¿Sí? En este caso porque fue un de material, ¿cómo es? De legrado. Un legrado. El embarazo que estaba detenido en 12 semanas. No es que tomaron la muestra desde la panza de la mujer. Ah, está bien. Exacto. Bueno, se entendió más o menos, chicos, hay conceptos, bueno, que les digo, que todo lo que tiene que ver con la parte de citogenética y demás, o la parte de lo que es expresión genética, epigenética, lo vamos a ver más adelante, eso no se preocupen.
Pero después un poco lo que tiene que ver con los procesos que ocurren en la primera semana, los procesos que ocurren en la segunda semana, ¿se entendió? ¿Tienen alguna duda? Están silenciosos el día de hoy. Están preocupados por anatomía. Preocupados. A ver, ahí no sé en el chat si hay algo. Sí, no te había respondido lo del... Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda más, los liberamos. Entonces la semana que viene